Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, esta vez con el presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario Márquez. Presidente en funciones ya, porque el plazo se venció, ¿verdad? Así es. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este Diálogo Libre está encabezado por el periodista José María Reyes, jefe de redacción de Diario Libre, Eli Heiliger, su jefe de redacción, y Abel Guzmán, editor político de Diario Libre, y Nisa Campos, periodista de la redacción integrada de este diario. En unos instantes arranca este Diálogo Libre con el doctor Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral, a quien damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días. Muy buenos días y gracias a ustedes por exponerme, ¿verdad? Aquí. A este tirarlo al fuego. Diverso y plural panel que podrá contar con mis respuestas oportunas a cada una de sus preguntas. Bueno, yo debo comenzar. El pasado miércoles, en la Organización de Estados Americanos, se presentó verbalmente el informe que ya se había presentado por escrito ante las autoridades electorales dominicanas. No porque tenga nada nuevo, pero sí amerita comentarios, sobre todo por la reacción de la clase política dominicana, particularmente del partido de oposición Revolucionario Moderno, de que estos datos, lo que aporta el informe, justifican la reforma política que se está tratando de promover. ¿Cuál es la reacción del presidente de la Junta al informe? Mira, en primer lugar yo quiero expresar que el informe que presentó el expresidente Pastrana a la misión de la misión de observación electoral ante el pleno de los estados que conforman la organización, del Consejo de Estado que conforma la Organización de Estados Americanos, no aporta gran diferencia con el presentado en el mes de mayo en la República Dominicana. En términos periodísticos se pudiera decir que es una noticia ya, digamos, desfasada, porque lo que hace es repetir algunos de los criterios. Introduce algunos elementos que, en mi humilde opinión, no lo esperaba. Por ejemplo, el informe hace referencia a que fue un tema de discusión la sentencia del Tribunal Constitucional y la ley 169-14, lo cual no fue cierto. En el proceso electoral ninguno de los candidatos convirtió eso en un tema electoral. Ni los candidatos oficiales, ni los candidatos de oposición. Por tanto, pienso que eso es más parte de la agenda de la OEA que de la agenda electoral del 15 de mayo. O sea, eso no se discutió en el proceso electoral. Y el otro elemento que introduce es que de alguna manera confunde desde el punto de vista técnico lo que es un thread. El thread es lo que le llaman conteo rápido, con lo que son los resultados definitivos. Un thread, por ejemplo, Participación Ciudadana, hace su conteo rápido sobre la base de 1.200 colegios. Y entonces se ignora que el 15 de mayo la Junta Central Electoral ya a las 10 de la noche había presentado en su conteo rápido más del 50% de los resultados. Lo que significa que el conteo rápido y el thread sigue siendo eficiente, porque la OEA dice en su informe que el conteo rápido anterior que tenía la Junta Central Electoral era una referencia regional positiva porque lo daba rápido, y está ignorando que ahora se dio más rápido que los anteriores. Pero la legislación dominicana no permite tener un informe definitivo rápido, porque establece que las actas deben ser validadas por los partidos y que debe ser el resultado de los boletines que emitan las juntas electorales. Por tanto, aquí nunca se podrá tener un resultado definitivo en base a boletines con esta legislación el mismo día. Es imposible, por esa dificultad legal. Ahora, un thread, una información rápida, todos los periódicos lo recibieron el mismo día desde los recintos. En relación al informe presentado por la OEA, mi señalamiento principal es que yo suscribo, considero positivo y adecuado el informe que presentó la misión de la OEA, y pienso que ese informe no hace más
que ratificar que el proceso electoral se desarrolló con normalidad y que no se presentaron irregularidades que afectaron el proceso. El informe de la OEA incluso expresa de manera clara que el 15 de mayo se expresó la voluntad popular. Por ejemplo, en la página 3 del informe dice: el domingo 15 de mayo, la ciudadanía dominicana expresó su voluntad en las urnas. Y de acuerdo con los datos consolidados de la Junta Central, un 61.74 votó a favor de Danilo Medina, quien fue reelecto como presidente en los próximos 4 años. La palabra irregularidad procesal o procedimental no aparece en el informe. Solo aparece la palabra irregularidad, no sé de dónde han sacado esa información, en un párrafo que dice que en el contexto de aglomeraciones que se formaban en los colegios electorales, a la OEA le llegaron 13 denuncias de irregularidades relacionadas con supuesta compra de votos y supuesta compra de cédula. Pero no hay la palabra irregularidad asociada a conteo de votos o asociada a cambio de voto de un candidato a otro. Es decir, el informe básicamente señala como debilidad un aspecto que el propio presidente de la Junta Central Electoral había admitido, y lo señala incluso por su nombre, que en algunas demarcaciones como Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago, hubo dificultad en la implementación de la tecnología que impactó el proceso electoral. Por tanto, si el propio presidente de la Junta lo había dicho, mal podía la OEA no registrar como una novedad ese hecho, porque fue real y todos saben ya cuáles fueron las circunstancias políticas que mediaron eso. Lo que ocurre es que con relación a este informe, de alguna manera se ha pretendido hacer una manipulación del informe mismo y se generó una situación de presión alrededor de la OEA que es anormal en estos procesos. Y en materia política los dominicanos actuamos con mucha anormalidad muy frecuentemente. No es muy frecuente que en la OEA los partidos de oposición, no importa el lugar que sea, hagan un lobby tan intenso y una presión tan grande como el que se hace de la República Dominicana. Es más, es anormal que presentando un informe hayan estado presentes delegaciones que no oficiales. Eso es una normalidad. Eso no es frecuente ni ocurre. Entonces, en ese informe, en mi humilde opinión, se registraron las situaciones que vive el pueblo dominicano. Al día de hoy, yo quiero decir que de todos los colegios electorales, no hubo un solo colegio electoral que fuera impugnado. Un solo colegio electoral no fue impugnado. Al día de hoy, la única denuncia formal que fue presentada a la Junta fue una comunicación de que la misma OEA no lo refirió a lo que se refieren ellos informes. Fue una comunicación de supuestas anormalidades o irregularidades, como ellos decían, firmada por seis ex candidatos presidenciales. Esas denuncias se contrajeron a 83 actas. Y en esas 83 actas votaron 19,000 personas. Y esos votos fueron distribuidos entre todos los partidos. Es conocido públicamente que la Junta respondió eso y señaló cuáles de esas denuncias eran ciertas y cuáles no. Después, en ese mismo documento, esos candidatos admiten que recibieron, que ellos analizaron 15,000 actas, 15,339 actas. Lo que significa 15,339 quiere decir que recibieron el 100% de las actas del territorio nacional, que eran 15,339. Entonces, en el marco de esa situación, no se recibió ni en la OEA ni ninguna misión una sola denuncia de que a un ciudadano no se le permitió votar, de que el ciudadano fue y votó en un lugar distinto al que señalaba su cédula, o de que no se respetó el secreto del voto. Es más, una de las cosas que destaca este informe de la OEA
es la solidez del proceso de cedulación que se llevó a cabo en la República Dominicana. Hace una mención positiva del proceso de cedulación que llevamos a cabo. Segundo, valora positivamente en función de eso el padrón electoral, elogia la implementación del programa de voto en casa y también elogia la implementación del voto penitenciario, tal como aparece en la página 2 del propio informe. Destaca que hubo una buena organización en las mesas, que hubo en algunos lugares donde no llegó el key electrónico, pero que en todo llegó el key electoral. Y señala además de eso que hubo una adecuada capacitación del personal técnico e incluso hasta de los delegados de los partidos. Y en propia palabra de la OEA, lo que permitió la normalidad del proceso. Critica que hubo una hora de retraso en el inicio de la votación. Y le voy a decir lo siguiente. Es el menor tiempo de retraso que se produce en toda América en las votaciones. En todos los países que yo he ido a observar siempre duran 2 y 3 horas. Entonces, por esa razón, y en un párrafo, el informe dice que aquí se garantizó el secreto del voto. Desde ese punto de vista, nuestro proceso electoral, en el contexto político que se desarrolló, ha sido validado por la misión de observación de la OEA y por todos los observadores, que como es normal, vieron debilidades, mejorías que deben introducirse, que nosotros mismos hemos abogado porque se señalen. En lo que la OEA insiste más es en la necesidad de una profunda reforma al marco legal. Y sobre ese particular quiero decir que la OEA lo que está haciendo con eso es acompañando a la Junta Central Electoral, porque ha sido esta gestión la que ha hecho un mayor esfuerzo porque se apruebe la ley de partidos políticos y porque se apruebe la ley del régimen electoral. Y al efecto reposan en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de régimen electoral y un proyecto de ley de partido que todos los partidos políticos y la sociedad civil han reconocido que son los proyectos más acabados y más adecuados a la realidad política dominicana. Por tanto, todas esas propuestas de reforma que hace la OEA, nosotros las asumimos como propias y valoramos positivamente esa misión de observación y ese informe rendido por la misión de observación de la OEA. El informe no es bueno verlo por retazo o por pedazos. Es bueno verlo en su conjunto y dejar que él mismo se exprese. No querer nosotros poner al informe a decir algo contrario a lo que efectivamente se dijo. Muy bien, don José María. A la luz de este informe que usted ha explicado con lujo de detalles, y la experiencia suya en la Junta, si no me equivoco, 8 años, ¿verdad, doctor? No, ya va casi, ¿Más? van casi por 14. Wow. Pero de su experiencia, ¿qué cosas se deben mejorar para tener un proceso electoral más acabado y que, bueno, ya que llegado el último domingo de mayo, no tengamos pues estos debates y las críticas a los procesos, es decir, que se superen este tipo de cosas? ¿Qué se debe mejorar? Tomando en cuenta que también el informe de la OEA habla de que algunas de las cosas que fallaron y que usted nos cita en sus explicaciones es el uso de la tecnología. Entonces, ¿qué debemos mejorar para ser mejor? Mira, yo quiero empezar por indicar que el mayor elemento crítico del informe se concentra en la inequidad y la falta de igualdad, que no es un tema sobre lo que legalmente la Junta Central Electoral está en capacidad de garantizar sin una reforma legal. Por ejemplo, en el informe se señala que solo el 0.5% de los medios de comunicación están en manos del sector público. Y en nuestra legislación solo hay regulación de acceso a los medios de comunicación sobre ese 0.5%. Y en ese 0.5% la Junta garantizó igualdad y equidad y colocó 32 cuñas diarias de todos los partidos para que se promovieran en los espacios públicos. Por tanto, la Junta ya en la parte privada no podía hacerlo porque lo único que garantiza la ley actual es igualdad de tarifa, pero no garantiza igualdad de acceso.
Y por esa razón, los señalamientos que hace la OEA en ese sentido de que deben ser mejorados, sin duda debe ser mejorado. Ahora bien, hay un elemento más grave que señala la OEA, pero que desde mi punto de vista no es lo suficientemente profundo, que tiene que ver con el financiamiento. Yo creo que si algo reveló este proceso electoral es que las debilidades que presenta la ausencia de una adecuada legislación en materia de financiamiento público y de regulación del financiamiento privado es que el sistema político y todo el sistema democrático de alguna manera se vio expuesto por la falta de control en el financiamiento público y en el financiamiento privado. Si ustedes recogieron las declaraciones que dio el director del Departamento Nacional de Investigaciones y que dio el Procurador General de la República, podrán darse cuenta que ellos indicaron con mucha certeza que el proceso electoral fue permeado por la presencia de recursos provenientes de personas asociadas o financiadas en materia de el narcotráfico. Y otras actividades ilícitas. Y otras actividades ilícitas. Por primera vez, nuestros estamentos públicos en esta elección fueron permeados y desde mi punto de vista ese fue uno de los elementos que más contribuyó a los actos de violencia en el proceso electoral. Yo debo de revelar aquí que 2 meses antes de la elección, los técnicos de la Junta Central Electoral tuvieron una reunión con una representación de la Procuraduría General de la República y de los organismos de seguridad, y que esto le presentaron un mapa en el cual nos indicaron cada uno de los municipios donde iba a haber problemas porque había personas vinculadas al narcotráfico y a acciones ilícitas participando, ya sea en la parte municipal o ya sea en la parte legislativa. Como candidato. Como candidato. O recibiendo financiamiento. Y le puedo garantizar que exactamente el 15 y el 16 se pudo comprobar que ese mapa que fue presentado se correspondía con la realidad. Lamentablemente es un tema al que no queremos referirnos en este país, pero que nosotros estamos obligados a abordar. Para mí, un próximo proceso electoral que no tenga limitaciones a que personas vinculadas o asociadas a actos ilícitos pudieran ser parte de la contienda, va a llevar al colapso o al fracaso el sistema político dominicano. Desde mi óptica, eso fue lo más grave que ha pasado en este proceso, pero que los partidos que fueron los responsables de esas postulaciones no quieren afrontar. Si aquí se hace un resumen de cuál fue el dinero invertido en la campaña, pudiéramos sufrir nosotros una taquicardia. ¿Cuánto? Yo he escuchado a líderes políticos decir que, yo he escuchado y ustedes lo han transcrito en muchos medios, que para alguna senaduría se gastaron más de 150 millones de pesos. Lo han dicho ustedes, lo han recogido. Una buena zafra para esa provincia. Y hablan de que las diputaciones rondaban entre los 30 y 50 millones de pesos. ¿Cuántos capos tenemos en el Congreso y en los ayuntamientos? ¿Cuántos? Capos. Producto de esa situación que se dio ahora. Quizás esa información se la pudiera dar mejor la DNCD o la Procuraduría. Don Eli. Mire, la buena imagen que tenía la Junta en el proceso electoral tuvo un punto de inflexión cuando la Junta se negó a la famosa auditoría de los escáneres. Que no sé por qué razón ocurrió eso, cuando era una petición que yo creo que hasta el delegado internacional se lo habían solicitado también. ¿Qué perdía la Junta con la realización de esa, o la facilitación de esa auditoría?
Mire, en primer lugar, el proceso de automatización fue acordado a unanimidad con todos los partidos políticos 2 años antes. Y los representantes de los medios saben que en todas las audiencias que se hizo pública para presentar la tecnología, los partidos, ninguno la rechazó, sino todo lo contrario, la alababa. Algunos decían que el equipo era su verdadero delegado, que el delegado en las mesas de ellos era lo que... ¿Por qué? Porque en este proceso electoral solo 2 candidatos tuvieron posibilidades de recibir tuvieron posibilidad de registrar delegado en casi el 100% de las mesas. La mayoría de los demás candidatos presidenciales, los que más llegaron a 1.300, 1.500 delegados. Por tanto, no tenían representantes en los colegios. Y todos saben que alrededor de los colegios electorales, de alguna manera, los representantes de los partidos ejercen presión sobre los miembros de los colegios. Menos de un mes antes, algunos partidos pidieron que se hiciera una auditoría internacional incluso el Movimiento de Participación Ciudadana, a los equipos que habían sido adquiridos. Una auditoría internacional un mes antes es imposible, porque las leyes internacionales no permiten que tú convoques una licitación para la contratación de una firma auditora con un mes o 15 días de antelación. Hay unos plazos legales que hay que dar que no había forma de cubrirlo. Esos equipos le fueron entregados y presentados a los técnicos de los partidos, y en cada una de esas audiencias y en cada una de esas reuniones que hubo con los técnicos de los partidos, ellos avalaron el funcionamiento de ese partido. Pese a todo ello, la empresa PricewaterhouseCoopers le hizo una auditoría y garantizó que ese sistema, los resultados que iba a dar, era lo que se expresara en cada una de las boletas. En adición a esa auditoría, el día de las elecciones se produjo la mayor auditoría que se le puede producir a esos equipos. Y fue que, paralelo al conteo electrónico, se hizo un conteo manual. Al día de hoy, nadie ha presentado una sola acta electrónica que le asigne voto a un candidato diferente en el manual al que se le asignó en el electrónico. Para mí, esa es la mayor auditoría que se puede hacer. En Venezuela, que lo ponen como ejemplo, la auditoría, el día de las elecciones se cogía un 10% y ahora un 50% para contar manual y verificar los recibitos y verificar el funcionamiento de las máquinas. Aquí se autorizó que se hiciera en el 100%. En algunos lugares lo que se hizo fue que primero se contó electrónico y después se contó manual. En otros lo que se hizo fue que primero se contó manual y después electrónico. El reglamento de la Junta lo que establecía era que cuando fueran coincidentes el conteo manual y el conteo electrónico, prevalecía el acta electrónica, pero que cuando no fueran coincidentes, prevalecía el acta manual. En los lugares que hubo alguna denuncia, la denuncia se ha producido sobre el conteo manual y no sobre el electrónico. Porque la manualidad en la República Dominicana, en nuestra cultura política todavía no hemos logrado la madurez suficiente para entender que los procesos electorales hay que respetar en cada lugar la voluntad del elector. Y hay gente que intenta de alguna manera, sobre todo en el nivel de diputado, cambiar esa voluntad. Por suerte no lo hacen en el nivel de senadores, no lo hacen a los senadores, no lo hacen a los regidores, a los alcaldes ni al presidencial. Pero en el nivel de diputados, como no cambia la voluntad hacia el partido, ¿qué es lo que ocurre? Que en una circunscripción, un diputado de oposición se pone de acuerdo con un diputado del gobierno, del oficialista, y lo que hacen es que los votos preferenciales hacen que sin sacarlo de su partido se le atribuya a ellos. Y eso es algo, y precisamente esa situación fue lo que movió el interés de nosotros de automatizar ese proceso. La insistencia de que eso fuera manual obligó a la Junta a desarrollar 2 sistemas en paralelo, el manual y el electrónico. Yo le aseguro a ustedes que si usted le dice mañana
al periódico Diario Libre que a partir del lunes tiene que hacer su formato o su sistema de funcionamiento diferente a como lo ha hecho, no estará en capacidad de hacerlo. Pedirle a una organización como la Junta, que maneja un proceso que involucra a todo el país, que un proceso que lo ha llevado durante 2 años, lo cambie en menos de 10 días, es un despropósito. Solo la capacidad y el expertise de la Junta Central Electoral permitió que nosotros pudiéramos sacar a flote esa elección en esas circunstancias. Y por último, sobre ese particular, nuestro sistema electoral tiene una fragilidad que no la tiene en otros países, y es la fuerte presencia de los partidos en la estructura electoral. Aquí los partidos tienen delegados en el centro de cómputo, eso en otros países no ocurre. Aquí los partidos tienen delegados en cada colegio electoral. Si usted va a Sudamérica o a Centroamérica, a veces en un centro de votación aparece un delegado por todas las mesas que haya. Aquí en cada mesa. Pero en los colegios electorales, los miembros de los colegios electorales de alguna manera son gente vinculada a los partidos, con simpatía con los partidos. Cuando tú tienes que un sector de los contendientes te está diciendo que no va a aceptar ese conteo electrónico y que no va a permitir que se cuente con ese conteo electrónico, ¿cuál va a ser el comportamiento de la gente que simpatizan con ellos en esa estructura electoral? Boicotearlo. Eso no hay que ser un mago para saber qué va a ocurrir. Entonces, de alguna manera, yo he dicho y quiero reiterar que en el proceso electoral hubo personas que tenían una agenda electoral y otros que tenían una agenda postelectoral, y que en ellos primó más la agenda postelectoral que la agenda electoral, por razones que ellos... ¿En la oposición? No quiero hacer señalamientos particulares, yo dejo que cada cual interprete. Don Abel. Don Roberto, hay un debate ahora sobre la oposición está exigiendo que sean apartidistas los jueces de la Junta y del Tribunal Superior Electoral. Hay mucha diferencia que cómo ha sido más exitoso el modelo. Gente supuestamente apartidista o gente con vínculos conocidos y variados dentro de la Junta. ¿Cómo usted valora esas exigencias? El concepto de apartidista o partidista no es nuevo ni es único de la República Dominicana. Lo primero es que en ningún país de América hay impedimento de que una persona que haya tenido compromiso partidario pueda ser miembro de un órgano electoral. Es todo lo contrario. Hay reglamentaciones y legislaciones, tanto constitucionales como de la ley adjetiva, que establecen en qué condiciones pueden ser miembros de las juntas o órganos electorales personas que provengan de los partidos. Le voy a poner un ejemplo. El presidente del CELVEL, el CELVEL es el Servicio Electoral de Chile, es un ex dirigente de la Democracia Cristiana y es funcionario, creo que hasta es diputado de la República de Chile. Su antecesor fue un ex general y un ex funcionario de la dictadura de Pinochet en el CELVEL. El presidente del Tribunal Calificador me mandó una comunicación hace un mes en Chile informándome que una persona había sido seleccionada para ser miembro del calificador y que su mérito principal a destacar era que había sido vicepresidente de la Cámara de Diputados de Chile. Me imagino que tiene que ser político para ser vicepresidente. En Estados Unidos, el único órgano electoral existente con características federales es la comisión, la Federal Election Commission. Está integrada por 3 demócratas y 3 republicanos. En el INES, la única característica de México que se pone es que para ser miembro del INE tiene que tener por lo menos 2 o 4 años sin haber tenido militancia partidaria. En Panamá son 3 miembros. Uno lo propone el legislativo, uno lo propone el Poder Judicial y el otro lo pone el presidente de la República. Los 3 generalmente son de 3 partidos distintos. En El Salvador, el partido que gana las elecciones pone el presidente. Y yo le voy enunciando uno por uno en toda América, y es así. En Argentina es peor porque la elección la organiza es el Ministerio de Interior y Policía. Y en España también. Y en España. Y casi en toda Europa. Sí.
Y en América Latina, completo, todos los partidos, porque hay dos sistemas, hay un sistema de confianza y un sistema de desconfianza. En los sistemas de desconfianza, generalmente los partidos, y el nuestro de desconfianza, apuestan por una presencia partidaria. A mi modo de ver, aquí lo que hay que reglamentar es qué tiempo de ejercicio de actividad partidaria debe tener una persona para ser miembro o para poder acceder. Pero desde el punto de vista constitucional, aquí no se le puede prohibir a una persona que sea miembro de ninguna instancia por haber sido estar en una actividad u otra. Porque yo le voy a poner un ejemplo a ustedes. Entonces los miembros de la sociedad civil no pueden ser ministros. Porque lo que va por un lado va para otro. ¿O es que los únicos que pueden ser miembros de todos los órganos son los de la sociedad civil? Porque yo veo que en este gobierno casi la mitad son personas que provienen de la sociedad civil, en ministerios, direcciones, subdirecciones y demás instituciones. Entonces ellos entienden que los únicos ciudadanos dominicanos privilegiados que pueden estar en todas partes son ellos. Ellos pueden ser ministros, pueden ser embajadores, pueden ser miembros de las altas cortes, de la Suprema. Entonces hay que dejar lo que hay que hacer es disolver los partidos y formar organizaciones de la sociedad civil para que ellas compitan. Porque eso es lo que va a ocurrir. Digo yo. Porque si ellos pueden estar en todas y los políticos no pueden... ¿Ustedes creen que los políticos van a querer hacer política? Déjalan de hacer política. Lo que hay ahí, señores, es una lucha de poder. Normal, como en toda sociedad. Y hay estamentos que de alguna manera quieren estar presentes. Ahora bien, vamos a ver su pregunta de cuál han sido exitosos o no. La Junta Electoral del 94 fue formada por políticos. Era partidista, hasta donde tengo entendido. La del 90 era partidista o apartidista. Vamos a verlo. Yo creo que hasta ahora el sistema más exitoso no ha sido la de los apartidistas. En los procesos electorales en que la Junta Electoral ha estado conformada por representantes, o no representantes, por personas recomendadas, me corrijo, por personas recomendadas por los partidos, se han disminuido los factores de irregularidad que se presentaban antes. No se han potencializado. Así es que para mí lo que hay es de alguna manera un escarceo propio de la lucha política, expresada en diversos estamentos. Lamentablemente, muy lamentablemente, estamos viviendo un momento en que se demanda de reformas electorales y de manera adecuada. Algunos sectores han empujado, y yo lo felicito, la necesidad de una reforma, pero con un hándicap lamentable para el proceso de reforma, que está corriendo paralelo con un pacto fiscal y un pacto eléctrico. Entonces, tú no sabes si se está presionando por el pacto eléctrico cuando se reclama una cosa en el electoral o si se está presionando por el pacto fiscal. Yo pienso que la coincidencia de esas reformas no son buenas para la democracia. La reforma electoral debió involucrar a todo el país, pero no debió correr en paralelo con esos dos pactos eléctricos. Con el pacto eléctrico y el pacto fiscal hay demasiados intereses involucrados, en mi humilde opinión. Doña Lisa. Maestrado, usted dice que se debe involucrar a todo el país en el proceso de reforma de la ley electoral y hablamos bien de la ley de partidos políticos. Sin embargo, vemos que la Junta Central Electoral está ausente ahora en el diálogo que se está llevando a cabo. ¿Qué pasó? ¿Excluyeron a la Junta no ha querido participar o cuál es la causa? Mira, yo escuché a algunas de las personas que han estado yendo al diálogo que al día de hoy no se ha hecho una propuesta formal de reforma, ni de ley de partido, ni de ley electoral. Creo que hay una, pero que no proviene de los partidos. Lo que significa que hasta ahora lo que ha habido más bien es un escarceo mediático, un escarceo público respecto de esos temas. Yo creo que la Junta de alguna manera ha estado presente en ese diálogo, porque todas las discusiones hasta ahora se han dado sobre la base del proyecto de ley del partido de la Junta y el proyecto de ley del régimen electoral de la Junta Central.
que todos admiten que es el más acabado. Pienso que en las circunstancias actuales, hasta tanto no se elija una nueva junta, lo correcto es que la Junta Central Electoral no esté presente. Por razones obvias. Cada partido, de alguna manera, quiere una junta conforme a su criterio. Y eso lo va a hacer sentir en ese ambiente. Y por eso yo no recomendaría una presencia de la Junta en ese ambiente. No creo que falte tanto ya para que eso se resuelva. Que sea la Junta que resurte, la que se involucre en ese proceso. Yo llamo la atención de la urgencia de la aprobación de la ley de partidos como tema prioritario. Y no le estoy quitando importancia a la ley electoral. Pero las elecciones son el 20. Pero las elecciones primarias para elegir autoridades de los partidos empezó ya. Ya lo que hay en muchos partidos es una lucha por quién va a ser presidente, quién va a ser secretario general y quién va a estar en la cúpula partidaria. Si a mí me pidieran que estableciera cuál es lo prioritario, yo diría que eso. Porque una de las quejas que hay es que la cúpula partidaria no les gusta someterse al escrutinio y de alguna manera están violando el artículo 216 de la Constitución que obliga, que es obligatorio que los partidos practiquen la democracia interna. Si queremos que en los partidos políticos haya democracia interna, esa ley de partidos debe ser aprobada ya. Porque de lo contrario, en enero, febrero o marzo, vamos a estar ya metidos en la primaria para elegir autoridades de los partidos sin ley de partidos. Y entonces van a querer que la Junta se involucre sin esa ley en esa primaria. Por eso es que yo no entiendo que algunas de las propuestas ponen como último punto la ley de partidos, cuando debe ser el primero. Y inmediatamente la ley electoral, pero lo primero es lo primero. Una vez había una gente que decía, bueno, pero si tú no desayunas no vas a comer. Primero la misa y después la novena, dicen. Claro. Hay un punto que se ha debatido y que no ha sido claramente establecido ante la opinión pública. El PRM y algunos partidos de oposición decían que había un número de 3, 4 diputados que fueron asignados por el Tribunal Superior Electoral y que la Junta, entre comillas, desacató esas designaciones. ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, la Junta ha acatado todas las decisiones del Tribunal Superior Electoral sin excepción, estuviera o no de acuerdo. No hay una sola decisión del Tribunal que no haya sido acatada. Hay dos aspectos que han señalado estos partidos, que es el siguiente. Ellos señalan que aquí la Junta Electoral, al aplicar el método de Home, violó el principio de representación de las minorías. Desde mi punto de vista, eso es un alto desconocimiento de la legislación electoral y de lo que significa las minorías y lo que es el método. El método de Home es un método. Un método matemático. Matemático, que tú lo aplicas y él simplemente te dice, este es fulano y este es sutano. Parece que esos partidos olvidan que en la República Dominicana hay una ley de minoría. Y esa ley de minoría es la ley que establece el diputado por acumulación de votos. Y esa ley ya tiene garantizada la representación de la minoría. La minoría en este Congreso la representa Fidelio Despradel y Besaida González del Partido Quiqueyano Demócrata, de conformidad con la legislación dominicana. O sea, aquí el concepto de minoría está definido por esa ley de acumulación de votos. Por tanto, no hay ninguna violación de ese concepto y así lo ha establecido el Tribunal Superior Electoral. El otro aspecto tiene que ver con que el Tribunal Superior Electoral emitió una decisión específicamente sobre Salcedo, en el cual dispuso que dejaba a la soberana apreciación de la Junta Electoral de Salcedo si hacía otro reconteo, no un conteo, que no es lo mismo, porque conteo significa contar, reconteo es volver a contar, si hacía un reconteo o no de los votos. La Junta Electoral de Salcedo no emitió una decisión ordenando el reconteo, simplemente entendió que contó y lo dejó así. Ahora, diferente hubiera sido si el Tribunal Superior Electoral le hubiera dicho
se le ordena que procedan al conteo de los votos. Eso no fue lo que dijo el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral dijo que no era facultad de ellos decidir si ellos debían volver a contar o no, sino que era una facultad de la Junta Electoral y que por tanto devolvía el expediente, declinaba el expediente a esa jurisdicción. Lo que pasa es que de alguna manera se quiere mantener el tema electoral más allá del tiempo establecido. Y para eso se busca todo tipo de argumentos. Pero les reitero, no hay una sola sentencia del Tribunal Superior Electoral que no haya sido cumplida, independientemente del criterio que pudiéramos tener respecto de ella. José María. Doctor, evidentemente que la influencia que tienen los partidos o las instituciones es lo que más daño le ha provocado al país a través de los años. Usted recordaba la Junta del 90 y hacía un símil con el 94 y las siguientes. Si analizamos en profundidad. La del 86. Sí, esa. Balaguer tenía. Para que se la agregue. Sí, y la del 86 y la del 78. Sí, pero había una influencia extraordinaria de los partidos sobre la institución. Mi pregunta es. ¿En cuáles periodos acusan José María? ¿En lo que tú señalas? En el 90, Balaguer tenía un control absoluto de la. Era supuestamente partidista. Bueno, pero Balaguer controlaba. Sí. E incluso tenía gente que luego dijo que las elecciones se arreglaban incluso desde el Banco Central con influencia sobre los miembros de la Junta. La pregunta mía es, con la ley de partidos políticos, con la ley electoral que ha sometido la Junta, ¿se corrigen esas debilidades institucionales para darle a la Junta esa fortaleza institucional que debe tener? Independientemente de que el que nombren sea un cuadro del PLD o un cuadro del Partido Reformista, un cuadro del PLD, pero cuando llegue tenga esa independencia que le da la ley de operar sin esas ataduras que te da ahora mismo el hecho de que te haya nombrado un partido en particular. ¿Se corrigen esto y cuáles otros elementos pueden corregir estas dos leyes? Mira, lo que pasa es que yo no creo que desde el punto de vista electoral aquí ya se puedan presentar las situaciones del pasado. El sistema electoral ha evolucionado positivamente desde el punto de vista administrativo de manera tal que ya no hay posibilidad de hacer fraudes vulgares que no puedan ser detectados de inmediato o que se puedan hacer anomalías que cambien la voluntad del elector. Lo primero es que las juntas electorales no cuentan votos. Aquí cuentan votos los colegios electorales. Y en los colegios electorales están integrados todos los partidos. Lo segundo es que los colegios electorales no lo forma la Junta Central, lo forman las juntas electorales. Y las juntas electorales son conformadas con el consenso de todos los partidos. En este caso, el proceso de conformación de la Junta, que lo manejó correctamente el magistrado de Jesús Olivares, fue aprobado a unanimidad por todos los partidos. Y ellas son las que forman esos colegios. Y son los que seleccionan el personal técnico que se traslada a los colegios electorales. Yo te reitero e indico que al día de hoy, en los últimos 3 procesos electorales, no ha habido una sola acta que haya sido impugnada por un delegado de partido. Eso te demuestra que las debilidades que tiene el sistema electoral tienen que ver con la cultura política del dominicano y con la falta de institucionalidad en los partidos políticos. Y tercero, con la ausencia de leyes adecuadas para que el sistema funcione de la mejor manera. Y con la implicación económica de la apuesta electoral, porque es una apuesta. Y obviamente, esa falta de control conduce a un descontrol como consecuencia de la influencia del dinero en la política. Aquí hubo personas, y yo lo repito, que cuando defendían su posibilidad de ganar o perder, parecía que daban la vida. Yo estuve en una provincia en estos días y hubo una persona que me hizo el comentario, me dijo lo siguiente, refiriéndose a otra persona. Él estaba obligado a hacer el escándalo que hizo porque él tenía que responder a lo que le financiaron y tenía de alguna manera que justificar lo recibido. Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí hay lugares donde se necesitan los que manejan o los que se involucran en acciones delictivas que necesitaban tener el control de esa demarcación.
por muchas razones. Y la mejor manera era a través de un ayuntamiento o de una alcaldía, o que necesitaban de alguna manera permear el sistema legislativo como una forma incluso de autoprotección, ya sea para desarrollar esas actividades o para proteger lo que ya hizo. Si aquí, por ejemplo, hay un personaje famoso, que es Quirino, se hubiese presentado como candidato encomendador, posiblemente fuera senador. Así es. ¿Por qué? Porque él se podía presentar. Ahora, si la ley de partido tuviera mecanismos que regulen la postulación, eso no pasara. Y no estoy cuestionando que ese señor no pueda ser candidato, tiene todo el derecho a presentarse. Pero son de los elementos que están. Aquí ya no hay problema propiamente en el funcionamiento del sistema electoral desde el punto de vista administrativo. Aquí lo que hay es una ausencia de una legislación electoral consona con estos tiempos que garantice que los niveles que hemos logrado de avance en el aspecto administrativo lo llevemos a la política. Y si tenemos desorden en los partidos políticos, eso se reflejará en todas las instituciones. Sobre tu pregunta, yo quiero diferir del criterio de que la influencia de la política ha como que ha permeado y ha dañado las instituciones. El sistema democrático descansa en la existencia de partidos, aquí y en toda parte del mundo. Y es y será así mientras vivamos en democracia. Yo creo que las imperfecciones que tiene nuestro sistema político, que tiene nuestra democracia, no tiene nada que ver necesariamente con que la persona sea política o no. Tiene que ver con el nivel de desarrollo cultural del país y de nosotros como ciudadanos. Por tanto, yo no culpo de eso a los políticos. Y le voy a dar un dato. En la encuesta que llevó a cabo, que es una encuesta comparativa que hace Latinobarómetro de las Américas, porque nosotros tenemos que vernos en el contexto que estamos. Si ustedes registran la que se hizo en el 2015 y si registran la que se hizo ahora en el 2016, nosotros estamos por encima de la media de todos los países de la región. Y en materia electoral, solo está por encima del sistema electoral dominicano, incluyendo tanto la Junta como el TCE. Solo está por encima del sistema electoral dominicano Uruguay, que descendió 12 puntos, y Costa Rica, que descendió 12 puntos. En tercer lugar está la República Dominicana. Y eso es, y si sacamos los países que tienen desde 10 millones de personas en adelante, el sistema electoral dominicano está en primer lugar, incluyendo Estados Unidos. Búsquense las encuestas de Latinobarómetro, que son estudios comparativos de toda América. Lo que pasa es que es el viejo dicho del vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Don Eli. Mire, la gente hacia afuera piensa como que los miembros de la Junta viven matándose y viven peleando y discutiendo. Incluso le niegan la posibilidad de las buenas relaciones personales. ¿Cómo se dieron esas ahora que usted está a punto de salir? Las relaciones... ¿Y por qué tú lo estás votando de la Junta? No, porque él ha dicho que no aspira. Él no ha dicho eso. Eddie fue que dijo eso. Eddie fue que dijo eso. Entonces, ¿cómo se dieron las relaciones? ¿Eran relaciones armónicas? Porque hacia afuera se veía como que había mucho encolamiento. Yo creo que lo que se percibía era la realidad. Hubo mucha armonía en la Junta Electoral hasta el año 2012. Nosotros fuimos electos en el 2010. Desde el 2012 en adelante se produjo se descompuso la relación interpersonal de los miembros de la Junta. Recuerde usted que yo incluso me llevaron a la Cámara de Diputados, casi en un juicio. Y a partir de ese hecho, eso quebró la confianza interpersonal. Yo pienso
y quiero hablar bien de dos personas que no comparto criterio, pero que quiero elogiar su comportamiento. Yo quiero elogiar el Tribunal Constitucional y el comportamiento de Isabel Bonilla y Katia Miguelina. No comparto su punto de vista respecto de temas importantes sobre la identidad. Pero esas dos magistradas han emitido de manera constante votos disidentes de la mayoría del Tribunal Constitucional, pero nunca ninguna de ellas ha ido a un programa de televisión a hablar en contra de Milton Ray, de ninguno de los miembros del Tribunal Constitucional. Es más, nunca han ido a la opinión pública a hablar en contra del Tribunal Constitucional. Ellas han emitido sus votos disidentes y más. Yo creo que en los órganos colegiados tiene que haber una conducta. Y la conducta debe ser del ejercicio pleno de derechos y del respeto a las decisiones de la mayoría. El presidente de la Junta ha sido derrotado más de lo que ustedes imaginen en muchas posiciones y he salido a defenderla. Porque es mi obligación. Ahora mismo se sometió un proyecto para que a los ciudadanos dominicanos que viven en el exterior, desde cualquier consulado, aquellos que tienen la cédula del cartón, puedan sacar su cédula nueva sin tener que venir aquí. Pero esa posición del presidente de la Junta prácticamente se quedó sola. Yo fui derrotado. Yo no he ido a los medios a acabar. Yo disiento de eso. Pero fue lo que se aprobó. Esa es la posición del órgano. Se vería mal que yo saliera ahora a decir que eso es esto o aquello, porque eso no es lo correcto. Para ponerle un ejemplo. Y así muchas cosas. O sea, en los órganos tú vas a que tus posiciones prosperen o a que las posiciones simplemente no sean acogidas. En la Junta Central Electoral, el 98 al 99% de las decisiones fueron o a unanimidad o por lo menos con 4 votos. Las que fueron con un voto o 2 votos disidentes, es más, voy a ser más absoluto, no llegan al 1%. Sin embargo, lo que se ha vendido públicamente es que las decisiones ahí se toman de manera unilateral. Y eso no es verdad. Lo que pasa es que cuando hay temas específicos, alrededor de eso se hace laborantismo en los medios de comunicación. Esa es la verdad. Ahora, evidentemente no se cultivaron las mejores relaciones en el órgano y eso es lamentable. Creo que eso afectó mucho la Junta. Sin embargo, pese a eso, Herger, la Junta Central sigue siendo de los órganos de Estado de los más valorados en la opinión pública. Es más, la última encuesta Latinobarómetro se hizo del 15 de mayo al 15 de junio. No creo que la Junta Electoral haya tenido un peor momento para hacer medidas que el 15 de mayo. Es más, del 15 de mayo al 15 de junio yo ni hablé, yo duré casi un mes que ni hablaba. Y la Junta tampoco emitía nada, lo que había era mucha crítica y cuestionamiento. Y en esa investigación que hizo Latinobarómetro, por encima de la Junta nada más están las iglesias y las Fuerzas Armadas. Porque el prestigio de la Junta es tan fuerte que pese a ese descenso regional que hubo y a esa situación coyuntural que se presentó, la gente aprecia a la Junta y la aprecia por un tema que yo quisiera que tratáramos antes de yo irme, por los servicios que la Junta da, por lo que la Junta ha progresado, por lo que la Junta es, por el contacto que la Junta tiene. Mira, solo a través del sistema de las redes sociales, en esta gestión, más de 6 millones de personas han tenido secciones de trabajo con la Junta. O sea, usuario único,
que han entrado y hemos compartido, le hemos dado respuesta y preguntas a su problema en esta gestión. Usuario uno quiere decir que no son usuarios que se han repetido. Pero visitas a nuestra página en esta gestión se han producido más de 52 millones de visitas. Eso es impresionante. Eso lo que te quiere decir es el nivel de confianza y de interacción de la ciudadanía con la Junta Central Electoral. En esta gestión nosotros estamos culminando con más de 30 millones de documentos que fueron escaneados, indexados, y que tú le das una tecla y lo tienes de inmediato en tu despacho. Y la gente lo recibe. Esta gestión va a terminar ahora mismo con la solución de la mayoría de problemas que tienen los ciudadanos. Las estadísticas que se las puedo hacer llegar son enormes de gente que ha corregido problemas ancestrales que eran el resultado de defectos que habían del personal técnico, porque el personal técnico que teníamos en las oficialías civiles y los propios oficiales civiles fácilmente te cometían un error al transcribirte el nombre. Te ponían una N por una M, te ponían una L por una R, y eso te significaba a ti contratar a un abogado y pagarle 30,000 pesos. Hoy tú vas a la Junta y eso es gratis. Legalizar un acta antes te costaba 300 pesos. Legalizar un acta ahora es gratis. Antes un ciudadano en Estados Unidos necesitaba, para ser dominicano tenía que venir aquí, tenía que pagar $800 en el consulado dominicano. Hoy ya hay casi 5,000 personas que por una decisión de la Junta van y se declaran como dominicanos en el consulado sin tener que venir aquí, se ahorran pasaje, se ahorran $800, y eso la gente lo siente. La gente se da cuenta que es una institución que de alguna manera se viene preocupando por la solución de los problemas y por hacer la vida menos pesada al ciudadano. La Junta Central Electoral, desde antes que nosotros empezamos a administrar la parte del registro civil, para tú casarte, a ti por una boda fácilmente te cobraban 30,000 pesos. Y te podrían cobrar 1,000 y 5,000, depende de la voluntad y el ánimo del oficial civil. Desde que nosotros establecimos ese reglamento que establece sueldo de Estado para todo el personal, hay una tarifa fija. El dinero entra a las cuentas públicas de la Junta Central Electoral. Y yo explicaba que solo por ese concepto nosotros debemos estar rondando los 10,000 millones de pesos que se perdían y que vienen. Para mí es en términos de impacto, es una de las medidas de transparencia más grandes que se ha tomado en este país y que no ha sido justamente valorada. Y toda la reforma que tú ves que se ha hecho en la Junta Central Electoral ha sido el resultado de esos recursos autogestionados por la Junta Central. Alguna gente, algunos amigos, un amigo periodista que sé que tú conoces, oyó que yo dije los otros días que aunque no quieran, después que yo salga de la Junta, la posteridad va a tener que reconocer que después de la gestión que yo encabezo, no Roberto, de esta gestión, la Junta es otra, fue transformada en una institución de servicio público, eficiente, transparente y que por demás se ha esforzado por crear condiciones dignas para dar el servicio y para recibirlo del ciudadano. Y me dicen que lo único que dijo esa persona, eso que dice es verdad, pero no se ve bien que él lo diga. Y yo digo, ¿y si no lo digo yo? ¿Quién lo va a decir? En un país donde hay mucha escasez de generosidad en el reconocimiento. Esta gestión, de alguna manera, ha tocado favorablemente a cada ciudadano. Por ejemplo, yo escucho mucha gente hablar de los cuestionamientos, y la OEA lo trae de nuevo, que se produjo como consecuencia de la labor de la Junta en relación a las personas extranjeras en condición irregular en la República Dominicana. Pero óigame, ¿ustedes oyen ruido sobre eso? No, porque ya esos ciudadanos van, buscan sus documentos y no tienen problema. Si nosotros no hubiésemos llevado a cabo esa labor de auditoría de esos registros, eso sería un tema de todos los días. Ahora pueden aparecer uno o dos, pero en sentido general ese problema fue resuelto. Y usted sabe lo que es en un año. Usted audita más de 10 millones de documentos. Usted sabe lo que significa garantizar que más de 55,000 personas que tenían problemas, no necesariamente de que no eran dominicanos,
sino que no estaban asentados correctamente, sin necesidad de que vaya a exigir lo que el órgano voluntariamente o por mandato de una ley haya procedido a resolver eso. El caso de Luisito Pie, que yo oigo que critican, que dicen, no, que no es dominicano, totalmente falso. El papá de Luisito Pie, cuando lo registró en el año 1977, tenía su cédula y registró oportunamente a la madre de Luisito Pie. Y la madre de Luisito Pie, cuando nació Luisito Pie, y creo que en el 94 o 97, lo registró también bien. Es decir, el acta de él nunca ni siquiera fue investigada en la Junta Central. Para ponerle un ejemplo. Pero si nosotros no hubiéramos hecho eso, cualquier empleado u oficial civil que se le metiera en la cabeza que eso era irregular, pudo haberle creado un problema a ese muchacho. Para ponerle un ejemplo. Un muchacho que es tan dominicano como yo, o como cualquiera de ustedes. Y esas son las cosas que el ciudadano ve. Aquí en el año 2002 se hizo una encuesta de la zona de extrema pobreza y se determinó que en la zona de extrema pobreza del 22 al 24% de la gente no tenía papeles, no tenía acta o no tenía cédula y no podían acceder a los programas de asistencia social del gobierno. Nosotros desarrollamos un programa de documentación de esa gente en coordinación con el Banco Mundial y según el Banco Mundial, nosotros aproximadamente a 300,000 personas les dimos o un acta o una cédula y esas personas que no existían en la sociedad hoy tienen su acta, tienen su cédula y tienen acceso a los programas de bono gas, bono luz, asistencia en las escuelas. Eso se llama una política de llegar a la gente y de combatir la pobreza. Entonces, la gente siente que la Junta es eso. Y por eso cuando le van a hablar mal, imagínate cuando le van a hablar mal a una gente que no existía y que de repente esa persona tiene su acta, tiene su cédula y que de repente su hijo está en la escuela y que gracias a eso su hijo ya puede estudiar en primaria, secundaria, la universidad o se hizo profesional o que sencillamente le están dando su mochila o le están dando su ración de comida. ¿Cómo esa gente va a hablar mal de la Junta? A veces es muy fácil hablar en un laboratorio o hablar en un cuarto como este mal de una institución, pero cuando la gente siente que tú le llegas, entonces la gente habla bien. Yo pienso que el esfuerzo de la Junta por tocar esos aspectos ha hecho que la población sienta a la Junta cerca de ellos. Y por eso es que yo digo que no importa lo que se diga, las cosas van a ser antes y después. Mire, lo que pasó ahora en estas elecciones no es ni siquiera comparable con lo que pasó en el 2002, en el 98, en el 94, en el 90, en el 78, ni siquiera en el 86. Llevamos para atrás, en las elecciones del 62, al patriota Ángel Lee, que nadie tiene duda de lo que fue, le metieron 49 impugnaciones a las elecciones, sí, que fueron 2-1. Sí. El problema es, mira, mira, Hergen, te voy a decir algo en relación a este tema de las elecciones. Mi primera experiencia fue en el 2004. La misma gente que hoy cuestionan a la Junta estaban en el gobierno. De los 9 miembros de la Junta, recomendaron 8. Y dijeron que esa Junta le hizo fraude. ¿Ustedes no recuerdan? Sí. Dijeron que esa Junta le hizo fraude. Porque hay personas que las elecciones solamente son limpias si ellos la ganan. Hay personas que las elecciones solamente son limpias si la ganan. Y ese es un problema. Muchísimas gracias, Roberto Rosario Márquez, presidente de la Junta Central Electoral, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.